Seguimos con la segunda parte de esta vida en el espíritu. Para los que no hayáis escuchado la primera charla, os dejo en la descripción el link para que podáis hacerlo, porque si escucháis directamente esta, os faltará información que es importante para realmente sacarle provecho a lo que decimos. Así que empezamos ya. Pues nos vamos a situar en las palabras que el Señor nos dice en Romanos 8, versículos 14 y 16. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que os hace exclamar: Abba, Padre. Esto es un par de versículos que los hemos oído 30.000 veces, pero que no profundizamos en ello. Vamos a verlo otra vez. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Son hijos de Dios en el sentido de que son criaturas de Dios, pero no se comportan como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Y sigue diciendo: no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. ¿Qué les pasa a los que no se dejan guiar por el Espíritu de Dios? Son personas en las que el miedo forma parte de su vida. El miedo es un arma de Satanás que hace mella terrible en las personas que no están viviendo en el Espíritu Santo. Cuando una persona vive en el Espíritu Santo, cuando una persona le deja obrar en el Espíritu Santo, le deja reinar al Señor en su corazón, no hay miedos. Los miedos han desaparecido porque hay una confianza total de esa filiación que uno la siente viva en el corazón y que le hace decir Abba, Padre, es decir, le hace decir papá, con una confianza absoluta. Cuando nosotros vivimos con miedos, es que nos falta esto. Entonces aquí es conveniente que acudamos a ese Espíritu Santo del cual tenemos la promesa de que todo aquel que lo pide lo va a recibir. En Romanos 8:5 podemos leer: efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Sienten la filiación divina de una manera muy especial esas personas. Es lo que decíamos antes, cuando nosotros vivimos para la materialidad de este mundo, no somos capaces de poder percibir al Espíritu Santo. No somos capaces de tener esa conexión interior en el Espíritu, que es la que te da esa seguridad, esa paternidad, ese amor de Dios que te lleva. Eso no quiere decir que Dios no pruebe a la persona, pero no es lo mismo recibir una prueba de Dios con Dios que recibir una prueba de Dios sin Dios, porque el que no vive unido en esa unión profunda lo pasa terrible. Y no solamente lo pasa terrible, sino que se revela incluso. Hemos de tener presente que esta manera de vivir pasa por una cosa que es primordial y es el desapego. Estamos apegados a 300.000 cosas, al móvil, a las series, a la bici. Hay gente que está pegadísima a la bici. Estamos apegados al WhatsApp, a las redes sociales, a 1000 cosas. ¿Y eso qué es lo que hace? Esto está puesto para apartarnos de Dios, porque los apegos nos impiden la vida en el Espíritu. Vamos a hablar un poquito más de esta vida maravillosa, ¿no? Y en Juan 6:63 podemos leer: el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada.
Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Eso lo deberíamos de tener grabado a fuego en el corazón. El espíritu es el que da vida. Es el que da vida. Nosotros podemos estar vivitos y coleando aquí, pero siendo muertos vivientes. El que no tiene el Espíritu Santo, el que vive para este mundo, no tiene vida, no tiene esa vida que es verdadera vida. Y entonces no es lo mismo vivir de una manera que de otra. En Juan 16 podemos leer: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. No hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Ahora vamos a penetrar en estas palabras que nos están diciendo muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Estas palabras las dice el Señor en la última cena, es decir, Él las está diciendo horas antes de ser apresado y ser crucificado. Y dice que el Espíritu Santo os guiará hasta la verdad completa. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la verdad es Cristo. Por tanto, en ese punto, en ese momento, la verdad no era completa, no era plena. Y continúa diciendo: porque no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Es decir, que el Espíritu Santo tenía que hablar después de que el Señor se fuera. Tenía que ser Él el que tomara el relevo para hablar. ¿Y a través de quién nos iba a hablar? Porque dice: Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. ¿A través de quién habla Dios? Dios habla a través de los profetas. El profeta es el que habla en nombre de Dios. ¿Y cuáles son los profetas que han habido después de la muerte del Señor? Los santos, todos los santos, todas las almas santas, los escritos de esas almas santas y de forma muy especial las revelaciones que han recibido esas almas y que están aprobadas por la Iglesia, esos son los profetas de la segunda alianza. Esos son los que nos están anunciando lo que el Señor no había dicho antes de la última cena. Y dice en Juan 14:26: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Vuelve a insistir en lo mismo. En Romanos, capítulo 8, versículos 9 y 10, dice lo siguiente San Pablo. Dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. A ver, San Pablo a veces tiene una manera de hablar un tanto enigmática, pero es clara si se analiza y se ve en profundidad. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que el que vive para el mundo, el que vive en la carne y vive para la carne, es decir, el que no está en el Espíritu de Dios, no pertenece a Cristo. Ojo con esto, No le pertenece.
Más si Cristo está en vosotros, es decir, si estamos abiertos al Espíritu Santo, si estamos abiertos a Dios, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, ¿por qué? Pues porque el pecado original nos trajo la muerte, es así de simple, no tiene más. Aquí no está diciendo que una persona muerta en pecado grave luego vaya a revivir o a pasar al cielo. No. San Pablo lo que está diciendo es que aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, es decir, a causa del pecado original, que fue el que introdujo la muerte, pues esa persona vivirá a causa de la justicia. ¿De qué justicia? Pues a causa de que Cristo ha muerto por nosotros y ha ofrecido al Padre la reparación de todos los pecados y la expiación de todos los pecados. En el capítulo 8 de Romanos también, versículos del 1 al 5, podemos leer lo siguiente. Dice, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y digo en varias veces porque ese en no es una manera de hablar. O sea, hemos de estar dentro de Cristo, en Cristo. Y fijaos que el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Es decir, el camino es Él. No se trata de seguirle a Él como un perrito que está siguiendo a su dueño. No. El camino es Él. Hemos de vivirle. Y esa vivencia, esa unión, es algo que no es posible si no nos sacamos de encima el mundo, porque el mundo impide. O sea, el problema que tenemos es que si nosotros vivimos para lo de aquí, nuestra mente y nuestro corazón van a estar metidos en una oscuridad que no nos va a permitir percibir el Espíritu. Continúa diciendo, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley del pecado y de la muerte? Nosotros estamos viviendo en la segunda alianza. La primera alianza fue la alianza del Sinaí. Allí Dios dio la ley y el que no cumplía la ley moría. Por tanto, era necesario cumplir toda la ley para tener vida. ¿De acuerdo? Pero el Señor lo que ha hecho es que nos ha liberado de ese yugo. ¿Y cómo lo ha hecho? Cumpliendo todo lo que todos los demás teníamos que haber hecho y no habíamos hecho. Y todo eso ofreciéndoselo al Padre como reparado y hecho. Por tanto, la ley del Espíritu ha sido la que nos ha dado la vida en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Y continúa diciendo, pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne. Es decir, condenó el pecado nuestro en la carne de su Hijo, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Vuelvo a insistir en esto, fijaros qué importante es y qué poco lo tenemos en cuenta. Y continúa diciendo, efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu desean lo espiritual. ¿De acuerdo? Es importante, en cuanto al tema del mundo, tener en cuenta de que muchas veces cuando hablamos del mundo tenemos la imagen de ese mundo de placer,
de fiestas, de coches caros, en fin. ¿Eh? O sea, tenemos una imagen exagerada. Pero ¿qué ocurre? Que el mundo se nos filtra por todas partes. Y todos somos un poco o un mucho víctima del mundo cuando entramos a analizar un poquitín. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son bastante normales, pero que nos causan apego. Y el apego es un desastre para nuestra vida espiritual. Entonces, Dios nos ha dado cantidad de cosas para que las disfrutemos. Y es así. Pero para que las disfrutemos después de habernos desapegado de ellas. Es decir, el desapego es condición sine qua non para esta vida en el espíritu. A medida que cada uno se va desapegando más, el Espíritu Santo puede ir entrando más. Y entonces vamos viendo cómo nuestra vida se va transformando. Apegos tenemos de todo tipo, o sea, desde la televisión, ver las noticias, estar todo el día pendiente de las notificaciones del móvil, el café de las 8 de la mañana, que yo no renuncio a él ni que me maten, ¿de acuerdo? Y tantas cosas más, las modas, la estética es terrible. ¿Por qué? Porque incluso hay gente que llega a no querer de ninguna manera pues lo que Dios le ha dado y se empiezan pues a cambiar la cara con mil cosas o a ponerse implantes de todo tipo. A ver, una cosa es estar hablando de cirugía reconstructiva, pero claro, en estética podemos encontrar de todo. Y eso es, señor, yo eso no lo quiero, ¿eh? Para ti, ¿vale? Y como eso, tantas otras cosas. Yo creo que ya hemos hablado más o menos del tema de los apegos y es un tema que cada uno tiene que verse interiormente y analizar, pues bueno, lo que tiene por delante para trabajar. Y obviamente, es importante empezar por lo que tenemos al alcance de la mano. Yo conozco una persona que fue a Medjugorje y subiendo al Monte de las Apariciones, para los que hayáis estado, sabéis que es una montaña que todos son piedras, piedras y piedras. Y las piedras están como unidas con un barrillo muy fino, muy fino, muy fino. Y esa persona, pues se dio cuenta mientras estaba subiendo, como si la Virgen le mostrara que si ese barrillo desapareciera, esas piedrotas enormes se irían para abajo. Y en eso ella entendió claramente que se tenía que poner a tope con las cosas que tenía más al alcance de la mano y que esas le abrirían camino para luego poder atacar las otras. Entonces, pues yo pienso que es una buena experiencia esta y funciona. O sea que os aconsejo que os lancéis por ese camino. Eso no quiere decir que mientras tanto uno se lance a sus grandes defectos y diga esto es igual y yo no, eso no. Pero muchas veces si estando muy lejos nos empeñamos en querer subir al Himalaya sin tener la preparación adecuada o el equipo adecuado, pues bueno, no vas a poder, o sea, es así. Bien, pues como habíamos dicho antes, el Espíritu Santo trabaja en ese silencio y en esa quietud. Y ese silencio y esa quietud se generan en nuestro interior cuando nosotros nos vamos quitando esos apegos. Hemos de tener en cuenta que el mundo lo que nos genera es imágenes de la mente, ruidos, prisas, angustias
que muchas veces las angustias nos las ponemos nosotros porque yo quiero hacer más de lo que llego y entonces voy estresado. O sea, quiero decir que hemos de reposarnos, por eso es tan importante la oración diaria, para que el Espíritu Santo nos dé luces y podamos ir viendo pues ese camino que hemos de recorrer y que conviene recorrerlo siempre de mano de nuestra mamá, de la Virgen María. Bien, pues la Virgen María nos muestra su manera de vivir cuando ella va a visitar a su prima Isabel. Recordaréis que la Virgen María ha concebido a su hijo, está recién embarazada y ella decide irse a toda prisa a ver a su prima. Esas prisas de María llaman la atención porque en una persona que está embarazada, que tiene que cruzar un desierto para llegar a donde está su prima, lo lógico sería pues preparar un poquito más el viaje. Pero María tiene una misión que cumplir, una misión importante, porque María se habla siempre que sale corriendo a servir a su prima. No, María sale a servir a Dios. María tiene una misión muy importante que es la de santificar a Juan el Bautista cuando está en el seno materno. ¿Y cómo lo va a hacer? Ella no lo va a hacer, lo va a hacer Jesús que está en su seno. Eso es necesario para que se cumpla la profecía que le da el ángel a Zacarías cuando le anuncia que va a tener un hijo. Por tanto, María se va a servir a Dios, lo primerito, y va a servir a Dios en su prima, porque María lo primero, el eje de todos sus actos es uno, Dios. Entonces, María se lanza a hacer ese viaje, porque es un viaje duro, tienen que cruzar un desierto, se lanza a hacerlo y cuando llega ante su prima, estalla en una alabanza a Dios que es impresionante. Y es muy indicativa de la manera de vivir de María. Dice lo siguiente: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Nos vamos a quedar un momentito aquí. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ella está diciendo que desde lo más profundo del corazón, ella siente esa necesidad de proclamar la grandeza de Dios. Y luego dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Estas palabras son muy reveladoras, porque estas palabras lo que dicen es la consecuencia que tiene siempre la oración de alabanza en una persona que vive en alabanza, en una persona en la que la alabanza es una actitud. La alabanza, cuando uno empieza a alabar a Dios, siente una alegría profunda en el alma. La alabanza nos saca todo lo que son miedos, inseguridades. La alabanza renueva nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la alabanza es una apertura a Dios. Es una oración que nada más mira a Dios, no se está mirando a sí misma. Y entonces es una oración en la que el Espíritu Santo trabaja y hace maravillas. Y sigue diciendo, porque ha mirado la humillación de su esclava. No está diciendo la humildad, está hablando de la humillación, es decir, María se abajaba. Ella era consciente de su nada y se abajaba. Y cuando nosotros nos abajamos, lo que estamos haciendo es que abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo. Cuando uno se abaja, cuando uno se empequeñece, cuando uno se humilla, lo que hace es que
vacía su interior de su ego y ahí le deja entrar el Espíritu Santo. Y continúa diciendo, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Fijaros, o sea, una persona con esa humildad tan grande no tiene el más mínimo resquemor de reconocer que todas las generaciones la van a felicitar. ¿Por qué? Porque María vive en la verdad. La humildad verdadera nos hace vivir en la verdad, nos hace reconocer lo que es, pero lo que es a los ojos de Dios. Porque muchas veces nosotros no sabemos ver esto porque estamos cerrados al Espíritu Santo y entonces no tenemos las luces de Él para poderlo ver. ¿De acuerdo? Y ella continúa en esa alabanza, porque dice, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. Aquí va alabando, alabando, alabando. Y dice, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. ¿De qué hambre está hablando? ¿De qué riqueza está hablando? ¿De qué pobreza está hablando? Ahí María no está hablando de la riqueza material, ni la pobreza material, ni el hambre material. Ella está hablando de todo eso en el espíritu. ¿Quiénes son los hambrientos? Los que tienen hambre y sed de Dios. ¿Quiénes son los ricos? Los que hacen todo por sí mismos porque ellos no necesitan a Dios, por tanto Dios no les da. ¿Quiénes son los pobres? Los que se reconocen necesitados de todo y acuden a Dios para todo, esos reciben. Hemos de cambiar el chip. Hemos de vivir en términos de espíritu, porque nosotros somos carne y espíritu, pero la carne muere y el espíritu continúa viviendo. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre? O sea, María nos muestra un camino que nosotros hemos de seguir si queremos vivir en alabanza, si queremos vivir esa vida en el espíritu, porque la vida en alabanza es una ayuda impresionante para que se pueda dar en nosotros esta vida en el espíritu, por lo que os decía antes, porque la vida en alabanza y la oración de alabanza lo que hace es mirar nada más a Dios. Y cuando Dios ve que la criatura se olvida de sí mismo para estar pendiente de él, se vuelca. Nos hemos de acordar de que el Señor nos decía en Mateo 16, 24, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa negación de los apegos, es la que va a hacer que cuando nos llegue la cruz no la veamos como cruz. Y si la vemos como cruz, la veamos como cruz, pero desde un lado positivo, desde el lado de unirnos a ese Señor que ha querido tomar toda la miseria, la podredumbre del mundo para sufrirla a Él y darnos la vida, ¿no? Y unirnos a Él. Seguidamente os dejo el link para que os podáis entrar en lo que será la tercera parte, en la cual vamos a hablar del combate espiritual y de todo aquello que nos puede impedir o dificultar esta vida en el espíritu. Así que os espero en esta tercera parte, en este siguiente vídeo.